que usted y yo ya estamos conectados para estar aquí en la casa de Dios, amén, estar todos conectados, unánimes, amén. Reciba un saludo desde aquí, desde Casa de Oración Sinaí. Los amamos a cada uno de los que nos ven. Creemos que Dios tiene un propósito para sus vidas conforme a la palabra de Dios. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven en México y en los demás países, amén. Que Dios les bendiga. Y hágame un favor, si usted está de pie, tome su lugar, por favor. Si usted está sentado, prepare sus notas, su cuaderno o a donde sea que usted va a apuntar. Y si usted está acostado, siéntese, por favor, acomódese. Si usted va en el transporte público, ¿para qué sale, verdad? No es cierto. Tenga con cuidado, por favor, ahí, ¿verdad? Damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Moni, amén. Que Dios bendiga su vida, que Dios la guarde, que Dios la siga bendiciendo, amén, la siga ayudando y que Dios nos ayude en esta hora, amén. Creemos que Dios nos va a hablar, amén, en esta hora. Nosotros el domingo tuvimos un recordatorio muy importante de que Cristo Jesús murió, pero resucitó. Jesucristo es el fundador de la iglesia, amén. Cristo debe ser el centro de nuestra reunión y hoy se lo recalco otra vez. Cristo es el centro de nuestra reunión. Jesucristo debe ser exaltado. Ahora, Jesucristo está por sobre todo. Usted y yo sabemos que Jesús murió, pero resucitó. Pero, ¿qué hizo Jesús cuando murió físicamente? Fíjese, el credo de los apóstoles dice: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. De allí viene a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ese fue el credo de los apóstoles. Ahora, Jesús muere porque la muerte vino como juicio de Dios por el pecado. Jesús le pagó a Dios el precio del pecado que cayó sobre Jesús. Su pecado y mi pecado, el que usted ya cometió, el que está cometiendo hoy, y esperemos que usted ya no peque más, ¿verdad? Dios es tan terceramente, magníficamente santo que no puede ver el pecado. Dios protege su santidad a través de la justicia, por lo que todo el peso de la ira de Dios se derramó sobre Jesús. Por eso Jesús dijo una frase que usted y yo sabemos: Padre, ¿por qué me has abandonado? También Jesús dijo la última palabra: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Jesús baja al Hades, baja al Tártarus, baja a los infiernos, predica a todos por allá, incluso baja a la sección donde están los espíritus encarcelados o demonios encarcelados, como lo dice en primera carta de Pedro 3:19, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? Los encontramos en Génesis 6, los ángeles caídos, los nefilim, que nos podemos confirmar en Judas 1:6, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el gran día. Segunda carta de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Los demonios tienen y sienten el terror a las prisiones de oscuridad. No todos los demonios están ahí, solamente unos cuantos, y Jesús fue hasta allá. Primera carta de Pedro 3:18 y 19, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a los hijos e hijas de Dios,
siendo a la verdad muerto en la carne, o sea, Jesús, pero vivo en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ok, Jesús entró en espíritu mientras su cuerpo estaba en la tumba. A estos espíritus y a todo lo que hay en el infierno, Jesús va y les predica no salvación, sino diciéndoles y recordándoles que Él, o sea, Jesús, ha ganado la victoria. Jesús va para allá para proclamar su triunfo en la cruz, diciendo que el jefe de jefes es Jesucristo, hermano. Les recordó que el que tiene la autoridad es el mismo Jesucristo, que es su Dios, mi Dios, y es a quien le adoramos en esta hora. Pero no solamente fue a recordarles el triunfo, sino también fue a tomar las llaves de la muerte y del infierno. Podemos confirmar esto en Apocalipsis 1:18, Jesús hablando: yo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Posteriormente Jesús sube y sabemos que lo que ya aconteció, ¿verdad? Por lo que Jesús gobierna el cielo, la tierra y el infierno. Primera carta de Juan 3:22 dice: Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cristo está en el lugar de máxima autoridad de todo lo que usted pueda llegar, pensar e imaginar, o incluso lo que no pensamos o no llegásemos a imaginar. Cristo está por sobre todo, hermano. Efesios 1:20 dice: el mismo poder de Dios, Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo Jesús tiene autoridad por sobre todo. A los hijos e hijas de Dios nos ha sacado del mugrero del pecado y de la condenación, y nos ha puesto en lugares especiales juntamente en Cristo Jesús. Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. ¿Alguien le da gracias a Dios por su salvación? Lo acabo de leer rápidamente, pero no fue así de pues voy a los infiernos y vengo, ¿no? Voy al Oxxo que está allá y ya vengo, ¿no? ¿Quieren algo de la tienda? Sino que fue un proceso complicado, pero a la vez fácil. El único que tiene autoridad sobre el diablo, el infierno, es Jesucristo, amén. Ahora, ¿puedo hacer todo lo que yo quiera porque Cristo gobierna todo, incluyendo el infierno? Nos debería de dar pavor, porque la paga del pecado, la paga de nuestro pecado, Jesús la llevó en la cruz. La paga del pecado es la muerte, y la muerte eterna. Mateo 10:28. No teman a los que matan el cuerpo, teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Lucas 12:5. Les diré a quién deben de temer. Teman a Dios, quien tiene el poder para quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. Muchos cristianos le tienen miedo a la muerte, cuando la verdad es que Dios gobierna a la muerte, hermano. Dios le da órdenes y le autoriza lo que puede y lo que no puede hacer. Es Cristo quien decide quién vive y quién muere, porque Cristo está por sobre todo. Incluso Dios tiene a su disposición el ángel de la muerte, hermano, como con los egipcios cuando el pueblo de Israel estaba cautivo y Dios envió a su ángel de la muerte. Éxodo 12:23 en la Nueva Traducción Viviente dice: Jehová no permitirá que su ángel de la muerte entre a la casa de ustedes, o sea, a los
de Israel y los hiera de muerte. Ahora, así como Dios tiene el poder, el enemigo, o sea, Satanás también tiene poder, pero limitado. No, Satanás no es un invento, no es un cuento de Walt Disney, no está con su trinchera o con su cola y está vestido de rojo, ¿no? Satanás es un ser creado, es más poderoso y astuto que los seres humanos, pero muchísimo, dirá el Chavo del Ocho, más débil que Dios. Satanás y los ángeles caídos y cualquier tipo de ángeles, para ellos no hay salvación. El sacrificio de Jesús en la cruz no es válido para los ángeles. Por eso aquella tontera que dijo un señor que hay que orar para que el diablo se convierta y así se terminan las cosas malas en la tierra, es absurdo y no tiene sentido. Colosenses 2:15 dijo: Jesús, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. ¿Alguien está agradecido por ser hijo o hija de Dios? Cuando entendemos esto de que Cristo está por sobre todo, confiamos en Dios, descansamos en las manos de Cristo. Salmos 37:5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Confiemos en Dios, reflejemos que Cristo está en nosotros, que somos hijos de Dios. Cristo está por sobre todo, por sobre cualquier circunstancia, problema, aflicción, pérdida, pobreza, riqueza, salud, enfermedad, hasta parece esto votos de matrimonio, incluso hasta con la suegra, hermano. Vamos a confiar en Dios. Un ejemplo clarísimo de una persona íntegra que confió en Dios fue Job. Fíjese, se murieron sus hijos e hijas, se murieron sus criados, su ganado se quedó sin posesiones, estuvo enfermo, sin amistades. Pero yo creo que la prueba más grande que tuvo es que su esposa se quedó con él para molestarle la existencia, ¿verdad? Dios nos ayuda. Pero al final de sus días, Dios le da a Job una nueva esposa, unos nuevos hijos e hijas, nuevos criados, nuevas posesiones, etc. Dios restituye todo a Job y mejor, porque el que le quitó todo fue Dios, no fue el diablo. Dios fue el autor intelectual de lo ocurrido con Job, y todo esto para probar a Job, para que conociera a Dios. Job 42:5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios restaura lo perdido. Dios restituye todo lo que el diablo no te quitó, hermano. Todo lo que Dios te quita. Él te puede quitar personas, te puede quitar a tus seres queridos, te puede quitar la vida, posesiones, a tu pareja, cosas, etcétera, para probar tu corazón, como con el pueblo de Israel que los llevó al desierto, Deuteronomio 8:2, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Ahora, a lo mejor dices y piensas que estás en un desierto, pero Dios quiere probar tu corazón, Dios quiere probar a tu familia. Recuerda que Cristo está por sobre todo. Cristo está por sobre toda enfermedad, como por ejemplo en Marcos 8:14, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro postrada en cama con fiebre. Y Jesús tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Jesús toca la vida de esta señora y ella fue sana. Cristo Jesús tiene la autoridad por sobre el mar y las tormentas, como en Mateo 8:26, Jesús diciendo a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al mar, al viento, a las olas, y de repente hubo una gran calma. ¿Por qué usted cree que hubo una gran calma? Porque Jesucristo está por sobre todo. El libro del profeta Habacuc
2:20 nos dice: calle delante de Él toda la tierra. Nehemías 9:6: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Toda la creación adora a Jesús. Cristo está interesado en las familias, hermano. Dios tiene un interés por tu familia, por mi familia, por todas las familias. Mateo 10:35, Jesús hablando: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Desde ahí venía ya, ¿verdad? Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama más, a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que la pierda su vida por causa mía la hallará. ¿Pensaban que les iba a decir algo bonito sobre las familias? Si te dijeron que vinieras a Cristo porque se iban a terminar tus problemas, o si te dijeron que siendo cristiano tu familia sería más unida sin hacer nada, o que no importa cuántas veces peque porque Dios te recibe con los brazos abiertos sin haber consecuencias, déjame decirte que todo eso fue mentira. Todo lo que hagamos trae consecuencias buenas o malas. Dios es amor, pero también Dios es justo. Y si usted está pasando por una situación dura, un desierto o lo que usted quiera, difícil, complicada, de seguro, y yo quiero pensar que usted es hijo o hija de Dios. Y si usted dijo que era hijo o hija de Dios y se alegra de ser hijos de Dios, el escritor de Hebreos nos dice en el capítulo 12, versículo 5: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los tratará como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si no se disciplina, de la cual de todo han sido partícipes, o sea, de esa disciplina, entonces, si no quieren, son bastardos y no hijos. Y entra la pregunta muy amablemente, ¿verdad? ¿Usted es hijo o es un bastardo? Siéntase bendecido cuando está siendo probado por Dios. Siéntase bendecido cuando usted siente que está azotado por Dios. Tenga gozo, como dice en Santiago 1:2, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Si Dios tiene autoridad por sobre todo, ¿cuántos están dispuestos para que el poder de Dios se manifieste en sus vidas? ¿Cuántos quieren padecer cáncer, asma o coronavirus? Si hubo alguien por ahí que dijo amén, pues no, que estaban muy dispuestos, ¿verdad? Mire, hermano, yo estoy muy contento porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Cristo se está exaltando por cualquier situación, por cualquier causa. Y estamos pasando por un filtro para quienes sí son hijos de Dios y quienes son los fantoches. Incluso con las iglesias, hermanos, estamos pasando por un filtro todos. Los que decían que el internet es del diablo, los estamos viendo que están haciendo transmisiones en vivo. Los que se pensaban que eran los grandes siervos y que yo he viajado aquí y allá, vemos que sus reuniones son absurdas y son aburridas. Podemos observar el nivel de preparación y comunión y de lectura de muchos pastores, y muchos de ellos no están al nivel de las necesidades actuales de la iglesia. Tenemos que recordar siempre que Cristo está por sobre todo. Eso incluye que Cristo ha cerrado templos. Por lo que estamos viviendo, Cristo los ha cerrado.
Y como dijo un pastor que respeto y yo lo apoyo, Dios ha cerrado templos cristianos, también ha cerrado templos de adoración al cuerpo que muchos llaman gimnasio, templos de adoración al deporte que muchos llaman estadios, templos de adoración al dinero que muchos llaman casinos, oficinas, bancos, oficinas gubernamentales, etc. Templos de adoración al alcohol que muchos llaman bar, cantina, o vamos a las salitas, o vamos al restaurante familiar, que de familiar no tiene nada. Dios ha cerrado todos esos templos. No ha sido Satanás, no ha sido el enemigo. Cristo los ha cerrado porque Él está por sobre todas las cosas. Y entra la pregunta, ¿y los cristianos qué estamos haciendo? Los hijos e hijas de Dios, ¿qué estamos haciendo? Muchos cristianos están como fieras enjauladas, como leonas enjauladas, ¿verdad? Y también señores, ¿verdad? Porque no conocen al Dios de paz. Se les queman los pies por salir a la calle, porque no tienen la paz de Cristo en sus vidas. Jesús dijo en San Juan 14:27, yo les doy un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Hay cristianos que están haciendo ayunos por más de 40 días, aleluya. Cadenas de oración e incluso cadenas por WhatsApp. Decretando, atando o incluso unos más locos derramando aceite o jugo de uva sobre las ciudades para que se vaya el coronavirus. Eso es absurdo y va en contra de lo que Dios ya estableció. Dios, dentro de su soberanía, permite que esta arma biológica se expanda por todo el mundo. Recordemos lo que dice Apocalipsis: Jesucristo, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Cristo decide quién vive y quién muere. Debemos de ser agradecidos de ser hijos e hijas de un Dios poderoso, del Dios poderosísimo por excelencia, 3 veces santo, justo, soberano, omnipotente y muchas más cosas es nuestro Dios. Cristo gobierna a todos y a todos. Cristo está por sobre ángeles, serafines, querubines, arcángeles, principados, potestades, huestes espirituales, huestes de maldad sobre la muerte, el ángel de la muerte, brujos, espiritistas, adivinos, magos, hechiceros, chamanes, metafísica, ocultismo, antroposofía, teosofía, astrología, cienciología, hipnotismo, budismo, Hare Krishna, satanistas, luciferianos, luciferinos, ateos, masones, iluminates, narcotraficantes, traficantes de órganos de personas, cualquier gobierno, naciones, reyes, fuerzas armadas, guerrilleras, milagreros, curanderos, medium, derechos humanos, pensamientos, filosofías, estudios cristianos, luteranos, metodistas, católicos, jesuitas, palmarianos, marianos, evangélicos, protestantes, bautistas, reformados, pentecostales, pentecostés, neopentecostales, apostólicos, judíos, mesiánicos, luz del mundo, testigos de Jehová, mormones, falsos cristos, gnósticos, animales, bestias, sectas, etcétera, etcétera, etcétera. Por sobre todos ellos, y muchos de ellos son basura, Cristo gobierna todo el mundo. Cristo es la única verdad absoluta. Jesucristo gobierna el cielo, la tierra y el infierno. Cuando a un cristiano, a un hijo o hija de Dios, le quieren hacer un trabajo de brujería o de encantamiento o algún mal, el brujo o quien quiera que pueda ser, no puede. Muchos de ellos y los testimonios que hemos escuchado dicen: no puedo tocar a tal persona porque quien está con esa persona es mayor y yo no lo puedo hacer nada. Primera de Juan 4:4, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Eso quiere decir que usted se va a ir a meter a cualquier lugar y a Catemaco y vamos a Cholula a profetizar y todo el rollo. Hermano,
Si usted no está bien con Dios y si usted se mete a las patadas con Sansón, su cuerpo también lo puede resentir. Va a decir Dios: andas muy altivo que las puedes todas, ¿no? Satanás, dale tantito algo. Dios, dentro de su soberanía, permite que luego los cristianos sean arrastrados para que ellos puedan entender que no, o sea, que ellos no son el todas mías o Juan Camaney, sino que debemos de tener una actitud de humildad, que Jesucristo gobierna, nosotros no. Jesucristo es el campeón de campeones. Jesucristo es el Rey de reyes, Señor de señores, y todo se sujeta a Él. Y entra la pregunta: ¿usted de qué lado está? ¿No? ¿Del lado del derrotado o del lado del campeón? Y por increíble que parezca, hay gente tonta que fueron y que iban bien en el camino de Dios, pero apostató. Escucharon un mensaje equivocado, no quisieron cambiar, no quisieron esforzarse en el camino de Dios, quisieron todo fácil y prefieren vivir en la derrota de Satanás que preferir en la victoria de Cristo. Prefieren vivir siendo apóstatas que en la victoria de Cristo. O hay gente que definitivamente han escuchado el mensaje de salvación y ellos no quieren saber nada de nada. Y por consecuencia, para un no hijo de Dios y para una no hija de Dios, son enemigos de Dios, porque la ira de Dios está sobre la vida de esa persona por todos los días de su vida, hasta que muere y muere eternamente. Los hijos de Dios e hijas de Dios recibimos perdón, misericordia y vida eterna. Jesús vino, murió, fue a los infiernos, resucitó y ahorita está sentado en el lugar de máxima autoridad. Jesucristo está por sobre todo. ¿Alguien lo cree? Entonces, ¿por qué se preocupa? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen temor, ansiedad? Si Cristo ya venció. Lo que nos resta a nosotros es alinearnos bien en las filas y en los caminos de Cristo, vivir conforme a su palabra, dejar que el Espíritu trabaje en nosotros. Así de fácil, así de complicado. Cristo ya venció. Cristo tiene el poder por sobre todo. Filipenses 2:9: Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los cielos, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Apocalipsis 5:13: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. ¿Alguien está seguro de su salvación en esta hora? Si usted no está seguro de su salvación, yo le invito a que pueda tener paz con Dios, que se reconcilie con Cristo. Si usted está débil, busque a Dios en el tiempo que usted quiera. Aproveche que Dios está todavía dispuesto para perdonar pecados. Recuerde que Cristo está por sobre todo. Aprovechemos de que podemos buscar a Dios en este tiempo, hermano, porque habrá un tiempo de que ya no se pueda buscar de Dios. Necesitamos que Jesucristo gobierne nuestras vidas. Necesitamos vivir conforme a su palabra, que seamos vidas bíblicas, no religiosos, no gente que tengo que mandar mi reporte, ¿no? Sino que seamos cristianos transformados por el poder de Dios. El mismo poder que levantó a Jesucristo es el mismo poder que usted y yo tenemos. Dios está en nosotros. Entonces, ¿por qué tiene miedo usted si Cristo ya venció? ¿Verdad? Seamos prudentes, hermano. Reflejemos que somos hijos de Dios. Y si usted siente que está azotado por Dios,
tenga gozo porque es su hijo. Y tenemos una gran ventaja si somos hijos de Dios. No somos sus enemigos. Estamos del lado de Cristo, estamos del lado del campeón, del lado que aquel que dio su vida está sentado a la diestra de Dios el Padre y gobernará por siempre, por los siglos de los siglos, y lo estamos esperando para irnos con Él. Pero mientras llega debemos de arreglar nuestras vidas, que Cristo gobierne nuestras vidas, nuestros hogares, para que podamos irnos con Él cuando Él decida. Cristo decide quién vive y quién muere, por lo que debemos estar a cuentas con Dios diario. Y al que está sentado en el trono sea la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Padre bueno y misericordioso, te damos gracias, Dios, porque tú estás por sobre todo. Te entregamos a ti, Jesús, nuestras cargas, nuestras peticiones. Dios, gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro Señor.